Nuestra investigación se titula Desplegando resiliencia, agricultura familiar y sistemas alimentarios en contexto de COVID-19, y precisamente ponemos el título de Desplegar resiliencia como pregunta porque es un concepto que problematizamos. Al inicio de la investigación esto no era así, y bueno, es algo que hemos ido problematizando a lo largo de la investigación. Siguiente, por favor. La estructura de esta presentación, bueno, obviamente primero vamos a presentar los objetivos y la motivación, luego pasaremos a describir la metodología que empleamos, luego vamos con los principales resultados y terminamos con recomendaciones de política. Siguiente, por favor. Bien, nuestros objetivos y la motivación. A nosotros nos llamaba mucho la atención que cuando el gobierno declaró medidas para prevenir la expansión del COVID-19, todas estas implicaron severas restricciones a todo el territorio nacional. Sin embargo, hubo algunas actividades que fueron declaradas esenciales. Entonces, el campo de la agricultura y de la distribución de alimentos fue declarado como una actividad esencial. Entonces, digamos que no se veía afectado formalmente. Paralelamente, durante estos primeros meses de la pandemia, se empezaron a producir reportes y evidencia para tratar de entender cuáles eran estos ámbitos de afectación a los productores familiares. Se reconocían como claves, por ejemplo, restricciones al transporte y a la movilidad, la pérdida de ingresos por falta de ventas y también de estos canales de ventas. Entonces, nosotras nos dimos cuenta de que esto sugería un escenario de shocks, entendiendo la pandemia como un shock, como un evento inesperado, sobre el cual existía un vacío de conocimiento y hasta la fecha seguimos construyendo conocimiento. Nos interesaban particularmente dos dimensiones de toda esta problemática. Entender cómo se había experimentado este shock para los agricultores y agricultoras familiares y qué respuestas habían desplegado. Y al mismo tiempo entender cómo es que estas respuestas se articulaban con otros actores del sistema alimentario y también del gobierno. Siguiente, por favor. Entonces, nuestro primer paso fue definir el territorio. Decidimos hacer nuestra investigación sobre el Valle del Mantaro porque es un corredor económico esencial para la Sierra Central, la Selva Central y Lima. Lo que nosotras realizamos fue un trabajo de campo virtual, principalmente a través de videollamadas y de llamadas telefónicas, y también contamos con una asistente de investigación, Laura Alarcón, a quien agradecemos, que nos ayudó presencialmente en la ciudad de Huancayo para establecer contactos y poder realizar estas entrevistas. Nuestra metodología consistió en un mapeo hacia atrás de dos mercados importantes para la ciudad de Huancayo, el mercado modelo y el mercado maltería. Es a partir de este mapeo hacia atrás que nosotras logramos recoger experiencias de estos productores y productoras de centros de abastos convencionales y también que participaban en circuitos agroecológicos. Es importante mencionar que aquí estos dos circuitos no son excluyentes, es decir, pueden participar de uno o del otro. Entonces, nosotras consideramos como actores de nuestro sistema alimentario claves a los productores pequeños y productoras pequeños, que usualmente oscilan entre media hectárea hasta 3 hectáreas, y en este caso particular, nosotras decidimos quedarnos con el ámbito especialmente agrícola, no pecuario, no lácteo, no de carnes. Entonces, nosotras tuvimos productores que se especializaban en papa nativa, papa convencional, maíz, choclo y hortalizas. Entonces logramos entrevistar a solo 22 productores, de que predominantemente 12 son convencionales y 10 que predominantemente participan de esos circuitos agroecológicos. A su vez también entrevistamos a mayoristas y a otros actores institucionales, tanto del gobierno local como regional. Siguiente, por favor. Es así que nosotras recolectamos experiencias de 15 localidades, como ustedes pueden ver en este mapa, y lo que hicimos en realidad es importante mencionar que estas 15 localidades corresponden a 5 provincias. Una que es la provincia de Tayacaja en el departamento de Huancavelica, y en el departamento de Junín recolectamos experiencias de 4 provincias principalmente. Una en la ciudad de Huancayo, Jauja, Chupaca y Concepción. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a presentar los resultados y tenemos esta sección dividida en tres partes. Primero vamos a mencionar el funcionamiento de los circuitos que nosotras encontramos, después vamos a mencionar las dimensiones de afectación y finalizaremos con las respuestas de estos productores. Entonces, nosotras distinguimos principalmente tres circuitos, el convencional, el agroecológico y de articulación a Caliwarma. En el caso de Caliwarma es un circuito que se desprende del agroecológico, pero que es un circuito en sí mismo porque funciona de manera diferente. En el caso del circuito convencional, lo que encontramos fueron tres rutas de articulación, principalmente donde el productor se articula a un productor o que también puede ser acopiador, y estas innovaciones en el contexto de la pandemia recayeron en el papel de estos comerciantes mayoristas y comerciantes directos, que en el caso que los ayudaron a articularse a mercados en ciudades principalmente de la costa o a los consumidores finales, ¿no? En otro caso de las rutas, estos productores se articulaban directamente a la venta ambulatoria o directamente a estos mercados en ciudades, ¿no? Como digamos características generales tenemos que son circuitos que se articulan hacia los mercados de la capital o de ciudades de costa, se caracterizan porque emplean fertilizantes e insumos químicos que generan poca trazabilidad, en términos generales producen a mayor escala y también mayor volumen, y lo que es muy importante es que el precio está en función de Lima y de los mercados mayoristas de Huancayo. Siguiente, por favor. Ahora con el circuito agroecológico en contraste, produce en menor escala, usa abonos orgánicos, el papel de las cooperativas y de las asociaciones son importantes, participan en ferias nicho y también tienen contratos establecidos con empresas, ¿no? Que demandan un control de calidad y de trazabilidad importante. Entonces, nosotras identificamos distintas rutas, ¿no? Las flechas en rojo indican, digamos, las adaptaciones por la pandemia. En el caso de los productores, antes de la pandemia, acopiaban con la cooperativa. En el caso de la pandemia, lo que las cooperativas hicieron y facilitaron fue acondicionar y alquilar espacios para facilitar el acopio local y también facilitar el tema del transporte a fin de evitar la expansión de la COVID-19, ¿no? Entonces, estas cooperativas son importantes porque permiten que se articulen a empresas, ¿no? Negocian el precio y las cantidades, y también facilitan el contacto y articulación para que puedan participar en estas ferias especializadas, ¿no? Es importante en estos dos casos, como bien mencionamos, tienen ciertos requerimientos, ¿no? Y en el caso, lo que nosotros mencionábamos al inicio es que no son circuitos excluyentes porque si bien participan de estas dos rutas, el excedente también se vende en centros de abastos convencionales, ¿no? Siguiente, por favor. Y nuestro tercer circuito es el circuito que se articula al programa Caliwarma. Entonces, digamos, la ruta antes de la pandemia era del productor a la cooperativa o a la asociación, al proveedor, el proveedor a Caliwarma y Caliwarma a las escuelas. Lo que sucedió con la pandemia y lo que permitió que este circuito fuese más estable es que el alimento ya no se les entregó a las escuelas porque estaban cerradas, sino a las familias. Entonces, digamos, este flujo siguió funcionando. Una dimensión importante que nosotros encontramos también es que hubo un programa de compras públicas, un piloto, que incluía la intervención de los municipios y la facilitación a las escuelas. Esto se vio interrumpido por la pandemia. Entonces, en términos generales, tenemos que este circuito también, por desprenderse del agroecológico, está mediado por las asociativas y las asociaciones y cooperativas. Estamos hablando de este caso particular de productores de papa nativa y que por ser alimentos agroecológicos implican una barrera de ingreso más rigurosa, ¿no? Por el carácter de la inocuidad. Ahora Gabriela va a seguir explicando nuestros resultados y yo le doy el pase. Muchas gracias. Gracias. Una vez que nosotras identificamos la estructura y las características de estos tres segmentos o circuitos, pasamos a analizar cómo se experimentaron las diferentes vías o las diferentes dimensiones de afectación que señalamos en esta parte de la tabla en los distintos segmentos, ¿no? La primera dimensión de afectación que identificamos fueron las restricciones a los desplazamientos. Estas fueron ya sea debido a que se pedían pases vehiculares para circular, el aforo de los vehículos de transporte público también se limitó, o incluso algunas comunidades
cerraban con tranqueras los ingresos, ¿no? Esto implicaba que no podían llegar los compradores, no podían salir de sus comunidades de origen, los propios productores, y en general esta dimensión de afectación tuvo un efecto importante, negativo, sobre los productores que participan en los tres segmentos, ¿no? Los efectos inmediatos frente a las restricciones del desplazamiento fueron la imposibilidad de llegar a los puntos de venta, se perdió volúmenes importantes de alimentos en chacra también, con eso también se disminuyó considerablemente los ingresos y se redujeron los compradores, ¿no? La segunda dimensión de afectación que identificamos fue el tema del acceso a los insumos. Acceso ya sea porque el precio de los fertilizantes incrementó, de los fertilizantes industriales, y también porque se redujo el número de horas que atendían los centros de venta de insumos agrarios. Entonces había acceso no solo por precio, sino también por disponibilidad. Entonces, esa dimensión de afectación afecta principalmente a los productores del circuito convencional, ya que son los que dependen más de los insumos industriales, ¿no? En el caso de los productores que se articulan principalmente en el circuito agroecológico y que participan en el programa de compras públicas de Caliwarma, digamos que esta dimensión de los fertilizantes los afectó a un nivel menor, ya que principalmente utilizan abonos orgánicos que ellos mismos producen, ¿no? Los efectos inmediatos de esta dimensión de afectación fueron el retraso de abonamiento y en algunos casos el retraso del inicio de las actividades de siembra. La tercera dimensión que identificamos fue una baja de precios considerable, sobre todo en el caso del precio de la papa, que se dio durante los primeros meses de la pandemia. Estamos hablando de un periodo de más o menos de 4 o 3 meses, apenas iniciaron las medidas restrictivas para prevenir los contagios, ¿no? La baja de precios afectó principalmente a los productores articulados al circuito convencional, ya que, como mencionaba Fiorella, la dirección de establecimiento de precios va desde los mercados finales, mayoristas en Huancayo o mayoristas en Lima, hacia el productor, ¿no? Y los que, digamos, pivotean o manejan un margen de variación de precios son los mayoristas en los mercados. Es por eso que a los productores en chacra el precio les resultó bastante bajo, ¿no? En el circuito agroecológico nosotros lo calificamos como una afectación media, ya que gran parte de los volúmenes que ellos producen están destinados ya a empresas. Hay contratos y hay precios establecidos de antemano, pero de todas maneras varios se vieron perjudicados por la baja de precios en general en el mercado, ya que también tienen, digamos, participación en los espacios de venta convencional. Y en el caso de los productores articulados a Caliwarma, la afectación por la baja de precios también fue menos significativa, ya que los precios están fijados de antemano, ¿no? El efecto inmediato fue la pérdida de ingresos por disminución de la venta. Otra dimensión de afectación que nosotras identificamos a partir de lo que nos comentaron los productores y los demás actores del sistema alimentario, fueron que hubo una reducción considerable de los volúmenes que se demandaban, ¿no? En el caso del segmento convencional, de los centros de abasto convencionales, se reduce el volumen de la demanda porque la gente va menos a comprar, porque se reduce el aforo de los mercados y porque se reduce el tiempo de funcionamiento, el horario de funcionamiento del mercado. Entonces, un factor adicional contribuyó a que esta afectación sea sobre todo alta para los productores convencionales, ya que ellos venían de una cosecha bastante productiva, ¿no? En marzo y abril cosecharon una cantidad significativa de papas, de verduras y de productos que no tuvieron consumidor, o no pudieron ser vendidos en su totalidad. Eso le significó una pérdida de ingresos también por disminución de ventas importante, pero sobre todo un nivel de desperdicio de alimentos bastante importante. Desperdicio en chacra y desperdicio en el mercado, ¿no? Se perdió gran cantidad de alimentos. En el caso de los productores del circuito agroecológico, también los afecta la reducción de volúmenes demandados, ya que las empresas con las que ellos tenían contratos redujeron significativamente el tonelaje que les habían demandado, ¿no? Si bien tenían, por ejemplo, contratos de 200 toneladas, debido a que las propias empresas perdieron capacidad de procesamiento en sus plantas, tuvieron que reducir el volumen que efectivamente compraban. En algunos casos se redujo a la mitad, y eso también tuvo efectos parecidos, ¿no? Disminución de ingresos por ventas y también desperdicio de grandes volúmenes, sobre todo de papas. En el caso de Caliwarma, como bien explicó Fiorella, el circuito continuó funcionando durante la pandemia, ¿no? El redireccionamiento de la entrega de alimentos a las escuelas, a las familias, permitió que este circuito continúe, ¿no? Que los alimentos sigan circulando, y por eso la afectación es baja.
Como había adelantado un poco, también esta dimensión de afectación a la que nosotros llamamos cierre de canales de venta, tiene que ver con la disminución del aforo de los centros de abastos y también con el cierre de ferias locales, de ferias semanales, de la prohibición de la venta ambulatoria durante los primeros meses de la pandemia. Y eso tuvo una afectación media alta, importante para los productores del circuito convencional, sobre todo para aquellas personas que solían ubicarse alrededor de los mercados y vender en la calle, ¿no? Ahora tenían muchas más restricciones. Para el caso de los productores agroecológicos también, porque también vendían parte de lo que producían en las ferias semanales, no solamente en sus propias localidades, en las provincias de Junín, sino también incluso en Lima, ¿no? La restricción de la movilidad les impidió llegar a estos lugares de venta. En el caso de Caliwarma, la afectación fue bastante baja porque la venta no se realiza en lugares específicos, sino que se acopia y luego se redistribuye a partir de un proveedor del programa, ¿no? El cierre de los canales de ventas, el principal efecto inmediato que tuvo fue que los productores dependían mucho más que antes de los intermediarios. Como ellos no podían llegar a la venta directa hacia el público al que estaban acostumbrados a vender, dependían de los compradores que llegaban hacia ellos, ¿no? Y eso también tuvo un efecto importante sobre los precios. Y también sobre el desperdicio de alimentos que se produjo por la imposibilidad de la venta. Y esta es una dimensión de afectación que nosotros no consideramos al inicio, no es, digamos, una afectación pandémica, sino que tiene que ver con eso que siempre pasa, que son los shocks climáticos. Sequías y heladas, sobre todo en los primeros meses de este año y en diciembre, noviembre del año pasado. Esto afectó de la misma manera a los productores independientemente del segmento en el que se articulan, ¿no? Nosotras por eso evaluamos esto como una afectación alta, según sus propios testimonios, y los efectos que tuvo fueron la pérdida de sus siembras, la pérdida de cultivos, la pérdida de semillas de ciertas variedades, sobre todo variedades de papas, y la escasez de agua por falta de lluvias. No solo falta, sino que un retraso de las lluvias, ¿no? Cada vez se vuelven más impredecibles la temporalidad del inicio de las lluvias. Ahora, luego de hacer esta identificación de qué cosa pasó, nosotras analizamos qué cosa hicieron en respuesta a estas afectaciones, ¿no? Identificamos, digamos, o agrupamos dos grupos de estrategias de respuesta. Unas, estas que están aquí en azul, son las más articuladas a las respuestas institucionales de los diferentes niveles de gobierno, de las diferentes escalas, y las otras que tienen que ver con respuestas más familiares o de tipo individual, ¿no? Las respuestas institucionales que nosotras identificamos en el territorio son aquellas que desplegaron la Dirección Regional Agraria, las municipalidades distritales, la Municipalidad Provincial de Huancayo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Las principales, las más importantes, fueron la habilitación de mercados itinerantes, de nuevos puntos de venta, ferias, la apertura de ferias locales y la coordinación para que las personas pudieran vender lo que producían, la articulación, la coordinación de los comités de autorregulación sanitaria en los centros de abastos para condicionarlos de manera que puedan cumplir las condiciones de bioseguridad, y también hubo una presencia importante de las organizaciones públicas para la gestión de los efectos del shock climático, de las sequías y las heladas, sobre todo para el tema de los créditos agrarios, y un diagnóstico para identificar qué tan afectadas estaban las familias productoras en relación a este tipo de shocks, ¿no? Las estrategias que despliegan los productores y las productoras tienen que ver con una rearticulación al mercado, ¿no? Articularse nuevamente a los puntos de venta. Reubicaron sus puntos de venta utilizando estas ferias y estos mercados habilitados por el Estado, estas nuevas ferias agroecológicas, en el caso de los productores agroecológicos, digamos que le dieron flujo a los alimentos que no tenían salida comercial, intercambiando alimentos con sus familias, ¿no? Para evitar el desperdicio, y las cooperativas, como bien mencionó Fiorella al inicio, y tuvieron algunas innovaciones del tipo logística, del tipo de reubicación de puntos de acopio, y también el uso de TICs, WhatsApp, Facebook y nuevos medios tecnológicos para hacer compras, hacer pagos y evitar los desplazamientos físicos, ¿no? Y este grupo de estrategias nosotros les llamamos búsqueda de apoyo institucional porque es la búsqueda directa, intencional, de organizaciones públicas para pedir ciertos apoyos, ¿no?
tuvo, digamos, importancia para gestionar los efectos de la pandemia, pero sobre todo para gestionar los efectos de los shocks climáticos. Ahí tuvieron un poco más presencia desde el punto de vista de los productores con los que conversamos, ¿no? Solicitaron apoyo para poder participar en estas ferias a sus propias dependencias agrarias o a la gente que conocían en la municipalidad o en los proyectos de FAO. También algunas personas recibieron estos bonos que entregó el Estado, algunas canastas de víveres y algunos insumos agrícolas que repartían las municipalidades y las autoridades distritales. Sin embargo, nosotras identificamos sobre todo, digamos, en los testimonios de las personas, más respuestas de tipo familiar e individual. Respuestas de cooperación que tienen que ver con un despliegue de redes y capital social, transportar productos hacia nuevos puntos de venta, tener permisos, pases vehiculares, hacer circular la información para saber nuevos puntos de venta y para saber cómo resolver este tema de los pases y las restricciones al desplazamiento, y estrategias más de tipo productivas que tienen que ver con transformación de los productos, ¿no? Como secar el choclo, volverlo a maíz y venderlo cuando el grano adquiera un poquito más de precio, o transformar la papa en chuño, por ejemplo. En el caso de los productores convencionales, desplegaron una serie de estrategias para circular información sobre cómo, dónde comprar insumos de producción, dónde comprar fertilizantes, dónde comprar semillas. En el caso de la inversión en la siguiente campaña, que también se vieron seriamente descapitalizados por la baja de sus ventas, emplearon principalmente ahorros personales y préstamos familiares, ¿no? Solo identificamos un caso de un productor que recibe un crédito del agrobanco, ¿no? En general no se identificó una intención de sembrar menos, solamente fue un caso, y por eso nosotros acá lo colocamos como reducción de intención de siembra, pero en realidad no fue consistente. Finalmente, cerramos con las recomendaciones o las implicancias de política, ¿no? Frente al resultado que identificamos de pérdida de ingresos por ventas, que se relaciona con que existen circuitos que son más o menos seguros y estables, ¿no? En el caso de los segmentos que identificamos nosotras, el convencional resultó siendo el más inestable. Nuestra propuesta es, digamos, diferentes estrategias para promover el acceso a mercados más seguros, y eso tiene que ver con fomentar digamos, fortalecer las medidas de apoyo institucional para la articulación a nuevos espacios, apoyo logístico, soporte técnico, difusión, fortalecer los circuitos agroecológicos, difundir sus beneficios, y aprovechar, digamos, la coyuntura para incorporar las mejoras en la infraestructura y la salubridad de los centros de abasto, ¿no? Promover la modernización, crear ambientes más inocuos en los centros de abasto convencionales. Frente al resultado de la descapitalización, proponemos políticas de comercio justo en circuitos convencionales y una cultura de bancarización más extendida. Por más que es un tema, digamos, que vale la pena discutir, que tiene que ver con cómo se puede evitar una variación tan abrupta de precios en los circuitos convencionales, ¿no? En los circuitos mayoristas de acopio, asociados principalmente al costo de transporte. Los precios de la papa se redujeron considerablemente, ya que los costos del flete de transporte y de los estibadores en los mercados mayoristas incrementaron durante la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esos precios no sean tan variables y no afecten sobre todo a los productores en chacra? También fomentar créditos institucionales, simplificar procesos de solicitud de créditos, fomentar cultura del ahorro. Frente al resultado que identificamos, la pérdida y el desperdicio de alimentos tanto en chacra como en mercados, proponemos un programa de compras públicas de alimentos en situaciones de emergencia, o diferentes mecanismos, estrategias para evitar el desperdicio de alimentos en los circuitos convencionales de distribución, teniendo en cuenta contextos de emergencia, ¿no? Y sobre eso hay una posibilidad bastante interesante, hay una fortaleza, digamos, que tiene que ver con el Pacto de Milán que ha suscrito la Municipalidad Provincial de Huancayo. Ya cuenta con una plataforma multiactor en el territorio que está comprometida con uno de estos lineamientos del Pacto de Milán que tiene que ver con el desperdicio. Y finalmente, el problema que siempre pasa, seguir fortaleciendo los mecanismos de prevención y masificación de seguros agrarios catastróficos frente a la afectación por cambios climáticos y fortalecer los sistemas de gestión del agua. Consideramos que esta investigación puede ser de interés para diversos actores, tanto del mismo territorio en específico de Junín, como a nivel nacional. Mencionamos solo algunas, ¿no? La Dirección Agraria Regional de Junín, la Municipalidad Provincial de Huancayo, las distintas municipalidades distritales de las provincias, las cooperativas, las asociaciones agropecuarias, los mayoristas, las administraciones y los comerciantes de los centros de abasto,
el Midagri, el Ministerio de la Producción, que ve el tema de centros de abastos y mercados, Conveagro, COFIDE y Agrobanco. Gracias, esa es nuestra presentación.